Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de las cosas espirituales. El conocimiento de las cosas espirituales es para enseñarle al creyente cuál era el beneficio que traía la venida de Jesús de Nazaret a esta tierra, o lo que trajo como beneficio Jesús de Nazaret hace 2000 años, con un problema grande para toda la humanidad: el entendimiento. No le han dado el entendimiento correcto, por eso es de que nadie puede tener una doctrina correcta. El conocimiento del Evangelio del Espíritu es la enseñanza de la forma correcta con el entendimiento que traía el Hijo del Hombre, que es la segunda venida del Señor. Hace 2000 años vino Jesús de Nazaret como el Cristo. Y vuelvo a repetir, es necesario que volvamos a ver estas mismas cosas. Hace 2000 años vino Jesús de Nazaret con una predicación. Y él predicó, y predicó correctamente. Predicó el Evangelio perfectamente. Pero no había un entendimiento. Y en esta enseñanza nosotros vamos a entender por qué fue que no tenía un beneficio para nadie la predicación de Jesús de Nazaret, sino hasta la segunda venida. La segunda venida era cuando viniera la explicación. La explicación del entendimiento. Nadie tenía entendimiento. Por eso es de que en la Biblia nosotros leemos unos versículos que todos eran pecadores, todos a una se extraviaron, todos estaban separados de Dios. Y muere Jesús de Nazaret y sigue la humanidad separada de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra pecado es eso precisamente, separado de Dios. Entonces eso significa que cuando viniera el Hijo del Hombre, entonces con el entendimiento de las cosas espirituales se iba a entender claro el beneficio que tenía la venida de Jesús de Nazaret y la forma correcta como él predicó. Como él lo predicó, estaba muy bien. El entendimiento era el que la gente no tenía ni tiene hoy en día, sino hasta que los ojos del entendimiento son alumbrados en el conocimiento de las cosas del Espíritu. Para que no nos tome mucho el tiempo, vamos a hacer un corto repaso de lo que se predicó hace 8 días. Hablamos de la manifestación de Melquisedec y la manifestación de Abraham. Abraham obviamente nació como nacen todos. Melquisedec apareció. ¿Por qué? Porque lo leímos claro cuando Pablo dice que no tenía ni principio de días ni fin de vida, sino que era semejante al Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que entonces Melquisedec apareció. No interesa su origen, no. Lo que nosotros vemos es que Melquisedec apareció por instrucciones de Dios. Abraham creyó a eso. Y como creyó, caminó en obediencia hasta que recibió la bendición por medio de Melquisedec. Primero habla Dios con Abraham y Abraham le cree a Dios. Y después viene Melquisedec para hacer el trabajo de bendecirlo. Entonces, lo que nosotros entendemos es que este era semejante al Hijo de Dios, porque cuando viniera el Hijo de Dios iba a ser exactamente lo mismo. Iba a aparecer
de la nada, sin principio de días ni fin de vida. Pero ese era el conocimiento que Jesús tenía en su mente, porque Jesús tenía una carne que sí tiene principio de días, y es lo que celebra la humanidad. Tuvo fin de vida física, porque le mataron, pero como resucitó, ahí manifiesta que no tiene fin de vida, igual a Melquisedec. Entonces, si Abraham le creyó a Dios, y también le creyó a Melquisedec porque le dio sus diezmos, le dio los diezmos. Entonces, ahora que viene Jesús de Nazaret, nosotros vamos a entender cuál era el beneficio que traía Jesús de Nazaret para la humanidad. Y que de hecho solo los que hemos conocido el Evangelio del Espíritu podemos creer, entender y recibir beneficio de eso. ¿Por qué? Porque el beneficio de Jesús de Nazaret está después de su muerte, no antes. ¿Por qué? Porque como sacerdote, él tenía que hacer un sacrificio para llevar a la gente a la presencia de Dios, que era el trabajo del sacerdote, el carnal, el que maneja o el que mienta o el que enseña la historia, el que conocemos en el viejo pacto. Entonces esos sacerdotes, eso es lo que trataban de hacer, pero nunca se pudo porque ese no era el plan perfecto. Esa era una figura, una sombra. Ese era el ejemplo para que la gente entendiera cómo iba a ser la venida de Jesús de Nazaret. Entonces Jesús de Nazaret hacía un sacrificio, como todos los sacerdotes, pero era un sacrificio que no es igual a todos. ¿Por qué? Porque Él muere, y cuando muere, Él da su sangre, la sangre que rociaban los sacerdotes. Entonces la sangre de Jesús de Nazaret era un sacrificio, era único, perfecto y para siempre. Después de ese sacrificio ya no iban a haber más sacerdotes. Con entender esto que le estoy mencionando, usted ya se puede llamar hijo de Dios, sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada. Porque ese era el beneficio, que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por la misericordia de Dios. Cuando usted cree y usted se manifiesta como hijo de Dios, obviamente tiene una conducta, porque su mente es renovada. Y como tiene esa conducta, entonces usted manifiesta la paternidad de Dios en su vida. Y obviamente recibe los beneficios de Dios. A usted Dios lo guarda, a usted Dios le provee, a usted Dios lo sana, a usted Dios... Todo lo que el viejo pacto tenía como figura, ahora lo tiene usted como una realidad. Es bien sencillo. Pero vamos a entrar rápidamente a leer porque si no, no tiene fundamento lo que yo le estoy hablando. Porque vamos a ver cómo eran los sacrificios, cómo fue el cambio de pacto y cómo ahora nosotros estamos siendo hijos de Dios. Voy a comenzar rápidamente en Hebreos capítulo 9 para que podamos ver esto claramente. Dice así, el verso 9. El capítulo 9, verso 1. 9:1 dice así. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Eso era en el viejo pacto, el primer pacto. Entonces dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Estaba el lugar santo y ahora el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro
por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eso estaba en el tabernáculo. Eso fue aquello que Moisés recibió, el maná, las tablas, y bueno, vamos a seguir leyendo. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, ese era un culto físico, se miraba, terrenal, carnal. Entonces dice, entraban continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Quiere decir que se hacía un culto cada año. Ese culto era especial. Ese lo hacía el sumo sacerdote. Al lugar primero, ahí entraban todos los sacerdotes, todos los domingos o todos los sábados, según lo quieran ver. Pero cada año había un culto que era especial. Ese lo hacía el sumo sacerdote. Entonces dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Quiere decir que cada año se presentaba un sacerdote con sangre. Vamos a seguir leyendo. Dando el Espíritu Santo a entender, o sea, el Espíritu Santo es una predicación, una enseñanza, la cual da Pablo. Entonces esto ya lo explica el Espíritu Santo. Entonces dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, aquello que se hacía en el viejo pacto era solo símbolo. Para lo que ahora nos toca entender, lo que ahora nos toca vivir. Entonces dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, no le pueden limpiar la conciencia porque no hay una doctrina, no hay una enseñanza, solo se hace una práctica. Entonces nunca mejoran su mente. Por eso todos los religiosos nunca pasan, como dice el dicho, de sope a gavilán. Así nacen y así se mueren. Nunca van evolucionando. Entonces, dice, en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Quiere decir que estas prácticas, que son las que imitan las religiones hoy, la Santa Cena y todo eso, eso era hasta que entrara el sumo sacerdote y hacía otra clase de culto, la cual sí nos iba a beneficiar, porque sí iba a limpiar nuestra mente. Como usted que me oye tiene la mente limpia, usted no tiene conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque una doctrina le quitó esa mala conciencia. Usted no es pecador, usted está unido a Dios porque el pacto cambió.
porque el nuevo pacto o el segundo pacto es el que le da beneficios a usted. Entonces dice, hasta el tiempo de reformar las cosas. Oiga bien, este verso número 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, el sumo sacerdote ya hizo el sacrificio, porque ya murió en la cruz, ya dio su sangre, y entonces después de ese acto, no antes, después de ese acto, ya puede llevar a los que creen en él a la presencia de Dios. Entonces quiere decir que mientras Jesús de Nazaret, contando desde el día que nació hasta que murió, no podía llevar a nadie a la presencia de Dios. Por eso los que siguen la doctrina de él en vida no pueden ir a la presencia de Dios nunca. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se hace el sacrificio, cómo fue hecho el sacrificio para beneficio de los que hemos creído. Entonces aquellos que miran los milagros, que él caminó en el agua, que él sanó a los leprosos, a los ciegos, les dio la vista, les multiplicó los panes y los peces, resucitó a Lázaro, y todo eso no lleva a nadie a la presencia de Dios, sino aquel que cree en que Jesús de Nazaret es el sumo sacerdote que entró a la presencia de Dios por medio de un sacrificio que Dios le había pedido. ¿A qué fue obediente Jesús de Nazaret? A lo que Dios le dijo que tenía que hacer, morir en una cruz. Está interesante esto. He ahí el error de toda la religión, la equivocación, que sacaron doctrina antes de la muerte de Jesús. O sea, después del sacrificio, ya Dios acepta ese sacrificio y puede llevar Jesucristo a todos a la presencia de Dios, a todos los que creen en él, por supuesto. Entonces, dice, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiere decir que ese sacrificio que hizo Jesús de Nazaret fue bien recibido por Dios y le dio eterna redención. ¿Qué es eterna redención? Redimir, restaurar, llevar a la presencia de Dios a aquellos que por una enseñanza equivocada estábamos separados de Dios. Pero con el entendimiento. Sin el entendimiento, seguirá como los religiosos, pasando a comer la hostia, a tomar el vinito, a hacer las cenas que practican los evangélicos. Todo eso es carne. Ahora entiende qué es carne y qué es espíritu. Entonces dice, al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces es importante que nosotros sepamos por qué es que nosotros tenemos una enseñanza distinta, diferente,
una enseñanza espiritual que nos lleva a la presencia de Dios. Entonces dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiere decir que ahora al Dios vivo no le interesan esas prácticas que se hicieron hace 2000 años y atrás de eso. Él no quiere sacrificios, Él no quiere ofrendas, Él no quiere nada. Él lo que quiere es que le crean al sacrificio del Hijo para poder llevar al Padre. Jesús lo dijo, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Lo dijo Jesús? Quiere decir que entonces todas las religiones no llevan a nadie a la presencia de Dios. Todos los que llegan a la presencia de Dios tiene que ser por medio de esto que yo le estoy leyendo. Entonces dice claro, el 15 y aquí vamos a terminar. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora entendemos bien claro por qué es que tenemos nosotros un sumo sacerdote que nos llevó a la presencia de Dios, porque si usted no está en la presencia de Dios, tampoco tiene un sumo sacerdote que es Cristo. Por eso es de que Él era el que quitaba el pecado del mundo. Y lo quitó para los que hemos creído. Para los que no han creído, los que siguen en las doctrinas carnales, religiosas, con el jueguito ese de la religión, para ellos no hay sumo sacerdote ni beneficio, menos inteligencia. Perdóneme que lo diga así, pero es necesario. Porque ya lo he repetido aquí miles de veces. Entonces, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 8, versos de 6 al 13. Esto que sucedió con la muerte de Jesús y resurrección, ya lo había anunciado Dios. Y vamos a ver cómo lo dijo Dios. Del 6 al 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, aquel pacto, el día que los saqué de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. O sea, ya cuando muere Jesús, entonces entra el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque como ya hay un nuevo sacerdote, también hay un cambio de ley. Entonces dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto es lo que aquí se está enseñando. Lo que aquí se está enseñando es que usted no tiene necesidad de ningún sacerdote físico, sino solo creer en aquel que entró una vez y para siempre, que se llamó Jesús de Nazaret, el Cristo, conocido como Jesucristo. Entonces, ahora nosotros vemos que nosotros con Dios tenemos una presencia directa. Se lo voy a volver a leer. Entonces dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor,
porque todos me conocerán. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Para que ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno. Él era uno con el Padre porque él tenía un contacto directo. Ahora usted es uno con el Padre y uno con Cristo porque tiene contacto directo. No necesita de nadie, no necesita ni oraciones, ni sacrificios, ni nada. Solo creer. Esto es bien difícil. ¿Por qué? Porque la religión le contaminó la cabeza. Entonces dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, oiga bien, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece será pronto a desaparecer. Entonces, el viejo pacto tendría que ser ya desaparecido. Ahora en su mente y en la mía ya desapareció, porque ya no se practica, ya no se usa. Entonces, hemos visto que el sacrificio de Jesús de Nazaret, Jesucristo, nos lleva a la presencia de Dios, pero no antes de su muerte. Porque si nosotros practicamos lo que se comió la religión de ahí, lo que se llevó la religión de ahí, lo que imitó la religión, no vamos a entender lo que ahora estamos entendiendo. Entonces vamos a terminar rápido con Hebreos 14. Hebreos del 4, del 14. Dice así. Esperemos que nos dé tiempo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es para entrar a la gracia. Nosotros ya pasamos por la gracia, ya estamos en la presencia de Dios, porque el entendimiento ya nos llegó completo cuando nacimos de nuevo, cuando entramos a la transformación. Entonces, dice el 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hablando de los viejos sacerdotes. Entonces dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, hemos leído con el entendimiento y de una forma correcta donde podemos nosotros tener el beneficio por medio del entendimiento. Esto que yo le predico no es mentira, porque es la Biblia con la que nos engañaron, solo que ahora con el conocimiento del Espíritu usted la lee al derecho. Y eso es lo que estamos leyendo. Entonces, por eso es de que muchos se ponen a pedirle a Dios.
No, cuando Jesús les enseñó a los discípulos a orar, Él no había muerto. Él no había hecho el sacrificio. Por eso le dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. La voluntad se hizo cuando Él murió, pero cuando se los dijo no había muerto. Eso es bien fácil de entenderlo. Entonces toda la vida de Jesús fue buscando que Dios aceptara ese sacrificio. Y ahora nosotros sabemos que ya lo aceptó, que nosotros somos llamados hijos de Dios, somos herederos, y ahora sí espero que si ha entendido, le dé me gusta o no sé cómo es la manita arriba para saber cuántos estamos siendo ya herederos de esa preciosa herencia que es el conocimiento de las cosas de Dios. Esto es todo por hoy y nos veremos hasta una próxima oportunidad. Nos declaramos bendecidos con toda bendición.